Gráficas. Las gráficas son una forma de mostrar información mediante la utilización de un dibujo que le concede al espectador una manera fácil de comprender lo que se intenta exponer. Además, son de gran utilidad cuando se tiene que publicar estadísticas, comparar cantidades y expresar tendencias, dado que los datos que presentan son usualmente numéricos. Comúnmente son utilizados para representar relaciones funcionales entre variables numéricas o cuando se tiene una cantidad importante de datos estadísticos. Existen diferentes tipos de gráficas, cada uno con características particulares, las cuales ayudan a representar con mayor fidelidad los datos. No obstante, si no están correctamente plasmadas o se cometen errores en la introducción de los datos, pueden perjudicar el entendimiento de la información. En la mayoría de los casos, los gráficos que más se utilizan se encuentran formados por dos ejes, un cuerpo como los gráficos lineales y gráficos de barras. Importante. Cuando se desea graficar con los diferentes datos que se tienen en la tabla de frecuencia, se realiza de la siguiente forma. En el eje X se escriben los datos de los valores. En el eje Y se anota la frecuencia F. Y con el par ordenado de coordenadas que se tienen de X con F, se van anotando los puntos o se van marcando los puntos en el eje coordenado y se obtiene la forma de la gráfica. Ejemplo, la media de la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas, sean en el tamaño de muestras que contienen las observaciones, ¿sí? Se tiene este problema del cual se obtiene la media, la mediana y la moda, ¿sí? Y una vez que se tiene esto con ayuda de estos datos, que son los datos que se van a poner en el eje X y la frecuencia que se va a poner en el eje Y, se puede graficar. Llamándole al primer par de datos las primeras coordenadas, que serían el punto A, 1,2, el punto B sería 2,3, el punto C sería 3,1, el punto D sería 4,1, el punto E 5,2, el F 9,1 y el G 10,1. Con ayuda de la gráfica que vamos a tener en el eje Y las frecuencias y en el eje X los datos, graficamos. Entonces el par ordenado A sería 1,2, el B sería 2,3, el C sería 3,1, el D 4,1, el E 5,2, el F sería 9,1 y el G 10,1. Unimos y vemos más o menos cómo está su gráfica, que aquí, bueno, si vemos es una gráfica irregular, ¿sí? Y en esta parte, en el punto 4, en la X igual a 4, tenemos la media. En el X, en el punto 3, tenemos la mediana marcada y la moda finalmente, ¿sí? Que es la frecuencia más alta. Y bueno, de esta forma se tienen que graficar los diferentes datos que se obtienen de una muestra para ver su comportamiento. La actividad 8 es que para todos los datos que tenemos o para todos los problemas que ya tenemos resueltos, ¿sí? Donde ya tenemos las medias, las medianas, las modas y los datos de X y F, pues grafiquemos con ayuda de este eje, bueno, de esta gráfica. El problema 3 es lo mismo, tenemos ya la media, la mediana, la moda, tenemos los diferentes datos y con ayuda de esta gráfica pues podemos ver el comportamiento de los datos una vez que grafiquemos. El problema 4, tenemos la media, la mediana, la moda, hay que graficar con ayuda de los datos y la frecuencia, ¿sí? Para ver el comportamiento. En el problema 5 también tenemos ya la media, la mediana, la moda, graficamos X contra F,
¿sí? En este esquema y vemos el comportamiento de la gráfica. Una vez que tengamos resueltas todas las gráficas, se guardan en formato PDF y se suben a la plataforma de Brightspace para que tengan su evaluación.